Ay, puede ser.
Muchachos, vamos a empezar. De acuerdo al calendario que ustedes tienen y de la programación, nosotros terminamos el 31. Siempre se deja una semanita como de gabela, porque ustedes al final empiezan a llorar mucho, que les acumularon no sé cuántos parciales y no sé qué cosa. Entonces, hasta ahora vamos bien con los temas. Esperamos que de hoy en 15 días hay que hacer el otro parcial, ¿cierto? Que es el segundo. Entrarían 4 temas más, que es lo que vimos hace 8 días, 2 temas. Hoy, que es un solo tema, y de hoy en 8, que son 2 temas, que son endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico. Esos temas más todo lo que hemos visto, ¿cierto? O sea, cuáles que son acumulativos. Y para hay 2 temas que han quedado, que siempre son más o menos como electivos, por poder decirlo así, que en una de esas jornadas como el 7 de junio, de pronto lo hacemos. O sea, para el último parcial depende de que también ustedes logren de que tengan tiempo para estudiar y que no se les acumule y no les toque con los de neonatos y con las otras cosas que tienen que presentar los parciales. Esa es la idea que siempre he tenido, y sobre todo que nos toca hacer una evaluación del semestre con ustedes en una de esas jornadas de los últimos 15 días. Por eso la programación de ginecoobstetricia está hasta el 31 de mayo, pero hay una semana que queda como de todas estas cosas que están pendientes, de opciones, de cosas, de mover el parcial si es necesario, etcétera, etcétera. Ahí vamos mirando cómo vamos a hacer las cosas. Ustedes me dicen si este próximo parcial lo hacemos ese día o lo dejamos para 8 días después. Piénselo. Eso no me lo digan ahora, ustedes ya lo cuadran con Giovanni, yo no tengo ningún problema, yo lo puedo hacer el día que usted quiera, desde que sea jueves, pues, ¿cierto? Bueno, esa es una cosa. La otra cosa es, hoy no hay simulación, no está programada pues esta semana, hay unas semanas que no hay simulación y hay otras semanas que no hay control prenatal, para que miren también la programación y no vayan ustedes, yo creo que la próxima semana la que no hay, perdón, la semana del 18 de mayo no hay control prenatal, no está programado por lo menos, para que ustedes tengan en cuenta también en eso. Yo pensando que era de la por favor, abran las ventanas. De por Dios. Bueno. Listo, vamos a ver este tema. Este tema de hoy es un tema sencillo. Los que están ahorita nos quedamos. Listo. Bueno, vamos a empezar este tema, que es uno de los temas más difíciles que tenemos en obstetricia. En obstetricia hay como 6 o 7 enfermedades que son emergencias médicas. Tan iguales como una lesión de corazón, una herida de heridas múltiples en la cabeza, cosas así. Y son estas son las que llamamos las hemorragias obstétricas, ¿cierto? De la segunda mitad del embarazo. Son las más peligrosas, las más complicadas, las que algunos de ustedes yo les voy a decir que ojalá no les toque, porque no sé qué van a hacer. O sea, legalmente no sé, pero pues hay que verlas y hay que evaluarlas como para que ustedes las conozcan. Dentro de las enfermedades están estas 5, falta una que es la sexta, que ya les digo cuál es. La primera es, una de las primeras no están en orden como las vamos a ver. El desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta, que ese es el nombre que los libros le escriben. DDPI, desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta, que es lo que llamamos más pequeño como el abrupcio de placenta.
La segunda, la placenta previa, que quizá es la más fácil de manejar. La tercera, pasa previa. Cuarto, ruptura uterina. Quinto, ruptura del seno marginal. Y la última, que llamamos acretismo placentario, que son tres cosas que les voy a decir frente a eso. Entonces, estas 6 cosas son iguales como un sufrimiento fetal, un prolapso de cordón o creo que son 7, 8 emergencias obstétricas, emergencias. Vamos a empezar mirando cómo se presentan todas estas patologías. Obviamente, pues, si yo les digo que es un sangrado de la segunda mitad del embarazo, pues la mayoría de los síntomas se presentan como sangrado. Entonces, es un sangrado vaginal en una mujer embarazada, pero hay que tener un diagnóstico diferencial en una mujer embarazada de los sangrados vaginales. Entonces, tenemos cervicitis, lesiones o erosiones cervicales que pueden tener, pólipos endocervicales, o sea, una mujer embarazada también puede tener pólipos endocervicales, infecciones vaginales, sobre todo cándida, que cuando es una cándida muy severa puede tener lesiones y tener sangrado, cuerpos extraños que queden, preservativos, estimulantes, toda esta cosa, laceraciones y desgarros post-coito que pueden generalmente suceder. Cáncer, también se puede dar un cáncer en las mujeres embarazadas, igual como una mujer en edad reproductiva cualquiera, y las famosas varices vaginales impares que nosotros podemos encontrar. Estos son diagnósticos diferenciales de una hemorragia uterina que no necesariamente tienen que ver con las 6 o 7 patologías que vamos a ver hoy. Entonces, siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, cuando una mujer embarazada le llegue sangrando, de todas maneras hay que hacer una espectroscopia. Muchas de estas cosas las diagnosticamos con una espectroscopia. La cervicitis, prácticamente todas las vemos fácilmente con una espectroscopia, pero hay que tener en cuenta. Primera patología que vamos a ver, la placenta previa. Como todos, algunos grupos ya han podido ver algunas cosas de estas, algunos profes les han dicho, afortunadamente, y eso nos ayuda mucho para que ustedes vayan entendiendo. Otros que no han visto, pues por lo menos para que tengan en cuenta. La placenta previa es la primera patología como hemorragia en la segunda mitad del embarazo. Sin embargo, les tengo que primero hacer la siguiente salvedad. La placenta previa, recuerden que la placenta se forma desde la semana 8 o 9 de la gestación, 11 o 12 de la gestación. Antes de eso, lo que va a hacer la placenta se llama corion, ¿cierto? Ese corion, en los primeros meses del embarazo, puede estar en la parte inferior del útero. Ese corion puede estar ahí, generalmente puede estar en los primeros meses. La placenta, que se llama después de la semana 12 o 13, puede encontrarse bajita, es lo que llama previa, que acá definimos eso, en los primeros meses también del embarazo, normalmente hasta la semana 20, 18, 20. Pero la paciente en general no sangra, es decir, es un hallazgo ecográfico de chepa. Ustedes mandan a hacer una ecografía, semana 16, 17, 13, 14, y el ginecólogo que les hace la ecografía les dice, tiene una placenta previa. Pero esa placenta previa no se queda ahí. La gran mayoría, por distensión del útero, como que migra para los lados, para el lado derecho, izquierdo o posterior o anterior. No se queda en la parte inferior del segmento uterino. Y si no está sangrando, no es importante desde el punto de vista médico. ¿Desde cuándo es importante una placenta previa? Desde cuando el bebé es viable. ¿Y cuándo es viable el bebé? Después de la semana 24 para algunos autores, después de la semana 26 para otros. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos compañeros les dice uno tiene una placenta previa a la semana 14 y es mandándoles ecografías a las pobres señoras cada 8 días, control de placenta previa 8 días, control de placenta previa 20 días, control de placenta en un mes. La placenta no se va a mover a punta de ecografías. ¿Listo? Si la señora no está sangrando, no necesitan hacer una nueva
ecografía hasta la semana 24 de edad gestacional o más adelante. ¿Listo? Porque hay muchas placentas que en la semana 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 pueden ser previas y posteriormente ubicarse en una posición normal. No se va a mover de aquí para el fondo uterino, no se va a mover, pero sí la distensión uterina la va a hacer migrar para uno de los lados casi en el 98% de las veces y no va a quedarse placenta previa, para que ustedes sepan que eso puede pasar. Y si la señora tiene 16, 17, 18 semanas y una placenta previa y empieza a sangrar, ¿cómo se llama eso? Amenaza de aborto, porque ¿cuántas semanas tiene? Menos de 20 o menos de 22. Entonces, si tiene una amenaza de aborto, ya no nos importa mucho la localización de la placenta, sino que eso se maneja como si fuera una amenaza de aborto. Entonces, la primera aclaración que hay que hacer, vamos a empezar a hablar de este tema. Probablemente es el más fácil de todas las emergencias que vamos a tener, probablemente es el más fácil. ¿Qué es la placenta previa? Es eso que está ahí. Implantación y desarrollo de la placenta en el segmento uterino inferior del útero, donde la placenta se encuentra cerca o incluso cubriendo el orificio cervical interno. Normalmente la placenta se localiza en el fondo del útero o anterior o posterior, pero esta placenta previa se localiza en la parte inferior del segmento uterino. Se llama previa porque la tenemos relacionada con la cabeza o la nalguita del bebé en caso que sea podálica, y es porque está antes de esa presentación, pero la llamamos previa, pues en la literatura la llamamos previa. ¿Qué es placenta previa? Es eso, la placenta que está antes de la parte del bebé que se va a presentar. Ustedes imaginen si eso empieza, si la dejamos a los 9 meses, esta placenta aquí, y empieza este cuello del útero a dilatarse, ¿qué pasa con esa placenta? Es la primera que va a salir, y si la placenta va a salir primero, por ahí entra el oxígeno del bebé, se va a morir. Entonces, por eso es tan importante la placenta previa. La frecuencia es muy bajita, es menor del 1% de todos los partos, es decir, no es tan frecuente. Sin embargo, hay un factor de riesgo que ahora lo vemos, pero que ha aumentado mucho la incidencia de placenta previa, y es la cesárea. Muchachos, entre más cesáreas tenga una paciente, entre más cesárea hagamos los ginecólogos, más riesgos hay de tener una placenta previa, por la fisiopatología que vamos a ver de cómo se forma la placenta previa. Entonces, las cesáreas no es el mejor método para tener el parto. Mucho más frecuente en pacientes multíparas, casi un 20% más frecuente en pacientes multíparas. Como muchas cosas de la obstetricia, causa de la placenta previa no hay una específica. Yo no les puedo decir a ustedes, la placenta previa se forma por esto específicamente, no hay esa posibilidad. Pero sí sabemos que tiene unos factores de riesgo que aquí están. ¿Cuáles factores de riesgo? Los que están ahí anotados. Cesárea es uno de los principales factores de riesgo de una placenta previa. Miometomías, es decir, extracciones de miomas. Legrados, pacientes multíparas, embarazos múltiples y diabetes, pero dentro de las más importantes están estas tres primeras: cicatrices uterinas por cesárea, miometomías, curetajes o legrados y las pacientes multíparas. Son los factores de riesgo más importantes para una placenta previa. Entonces tienen que tener en cuenta ustedes ese factor de riesgo. ¿Por qué se supone que da una placenta previa? ¿Por qué se localiza la placenta inferior y no donde debe estar, que es en la parte superior? Parece que es un problema de vascularización, o sea, lo que se ha encontrado es que en los sitios donde hay una cicatriz del útero, la vascularización sobre esa cicatriz no es adecuada. Recuerden ustedes que el que implanta
óvulo fecundado es el tropoblasto. Y el tropoblasto tiene un trofismo por esos sitios donde no hay una adecuada vascularización. Entonces, ¿qué hace el tropoblasto? Se va para hacer cicatrices. Por eso es tan frecuente en pacientes con cesáreas, pacientes con miomas y pacientes con uretarias. Entonces, esa es más o menos la fisiopatología en general de lo que se conoce de la placenta previa. Aquí tenemos otra vez pues los factores de riesgo que puede tener esa paciente: lesiones del endometrio, todo lo que es curetajes, endometritis, esos pacientes que hacen ruptura de membranas, tienen el bebé y hacen una endometritis después del parto, tienen riesgo de tener una placenta previa. Los miomas y las cesáreas, la multiparidad después de 3 partos es muy frecuente, embarazos gemelares y otras cosas que están asociadas pero que no son tan importantes: anemia materna, periodos intergenésicos cortos que hablamos menos de 2 años, el antecedente de una placenta previa, tabaquismo, consumo de cocaína y las gestantes adultas mayores de 35 años. Pero como ya les dije, los más importantes son cesáreas, curetajes, miomas y la multiparidad. Cuidado con los pacientes que ustedes les están haciendo el control. Den en cuenta que todo lo que les he insistido a ustedes de obstetricia en los factores de riesgo, se los he dicho a ustedes en los grupos, con las maternas uno no puede evitar que le dé una placenta previa. Yo no lo puedo evitar, no es un medicamento que yo les digo a ustedes: ya, con esto le evito. Lo mismo la ruptura de membranas, que hay cosas para hacer, la amenaza de parto pretérmino y el trastorno hipertensivo. Pero si la paciente le va a dar un trastorno hipertensivo, se lo va a dar con o sin médico, con o sin obstetra. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ir un paso adelante de que no les pase estas cosas. Y eso lo detectan ustedes y lo están controlando desde el control prenatal. Por eso el control prenatal debe cambiar. No debe ser un control de cantidad, de 20 controles, sino de calidad, de un médico que esté entrenado y que tenga el perfil para atender estas gorditas en control. Hay muchas formas de clasificar la placenta previa. Y han salido unas donde les dicen a uno que está a 1 centímetro del orificio cervical interno, otras que está a otro lado, pero definitivamente la que ha pasado el tiempo son estas. Y aquí hay unos estados que los dicen, ¿cierto? Aquí está la placenta relacionado, todos lo relacionan con el orificio cervical interno, pero la que más, la clasificación que ha persistido por toda la vida, para que casi todos los ginecólogos la hacemos, es esta: placenta de inserción baja, es decir, está muy cerquita al orificio cervical interno, pero no está sobre él; placenta previa marginal, que llega hasta el orificio cervical interno; placenta previa parcial, que cubre el orificio sin sobrepasarlo; y placenta previa total, que cubre todo el orificio. Esta es la clasificación que más se ha usado. Lleva los años que ustedes quieran. Muchos autores y algunos profes a ustedes les van a preguntar una clasificación de algunas placentas que son diferentes, ¿cierto? Pero que no son tan importantes como esta, porque es una clasificación clínica, es una clasificación muy fácil de tener, y esto lo hace uno, lo adecua de acuerdo a lo que encuentre el hallazgo de la placenta. Clasificación que más ha persistido toda la vida. Algunos autores hablan de qué tan lejos está del orificio cervical interno. Entonces le dicen a uno que debe decir si está 1 centímetro para un lado, si lo cubre más de 1 centímetro, más de 2, porque eso le da un pronóstico del sangrado, pero probablemente no sea tan común nosotros llevar ese tipo de clasificación. Desde el punto de vista clínico, ¿cómo se presenta la placenta previa? Obviamente, si yo les digo a ustedes, esta es una hemorragia en la segunda mitad del embarazo, se tiene que presentar con sangrado. Igual cuando vimos aborto, ectópico, uno de los síntomas puede ser el sangrado, aquí el síntoma es sangrado también. ¿Ok? Lo que va a hacer la placenta previa se presenta con un
especial y es la famosa nemotecnia que ha pasado por los 80 años, que se llama las 3 I: indolora, inmotivada e intermitente. Placenta previa, la nemotecnia, para saber ustedes si un sangrado de una mujer embarazada después de la semana 24 tiene una placenta previa, es la señora que le dice: doctor, estaba caminando por el parque y me empecé a sangrar. ¿Tiene dolor? No tengo dolor, doctor. Sangré un chorro, un rato y se me quitó el sangrado. Entonces es indolora, inmotivada, es decir, no la precipitó ningún evento determinado, e intermitente. Esas son las 3 I de la placenta previa. Entonces, la placenta es una hemorragia indolora que aparece al final del segundo trimestre después, inicia sin anuncio, sin dolor, cesa espontáneamente, recurrente. Ya vamos a ver las otras dos cosas. Esas son, aquí está la placenta, empieza a sangrar. Algunos autores de la fisiopatología de por qué sangra la placenta que está aquí hablan de que por alguna razón hay alguna actividad en el útero, y eso es cierto. Ustedes recuerdan las contracciones de Braxton Hicks. Las contracciones de Braxton Hicks pueden hacer que esta placenta que está aquí y el cuellito que está en el orificio cervical interno, esas contracciones que son indoloras también pueden desprender o separar o desgarrar un pedacito de la placenta que está aquí y empieza a sangrar. Cuando se quita la contracción de Braxton Hicks o son irregulares, eso cesa y cesa el sangrado. Es una de las cosas para que tengan en cuenta el tratamiento, es que la placenta previa puede estar asociada con actividad uterina que puede evidenciarse o a veces no se puede evidenciar. Recuerden síntomas y signos: la placenta, la nemotecnia de las 3 I. Generalmente es indolora, roja rutilante, es decir, sangre fresca, rojita, de comienzo agudo, de magnitud variable y repetitiva. Ya vimos que después de las 24 semanas el sangrado es presente en el 80-90% de los casos. Si no está presente, casi nunca hacemos el diagnóstico nosotros. Y un porcentaje, hasta este 20% de los autores hablan de que está asociado a actividad uterina. Por eso en el manejo vamos a ver que la paciente hay que uteroinhibirla o la uteroinhibimos, así nosotros no tengamos evidencia certera de que tiene actividad uterina. Un 10% permanece asintomática, se puede exacerbar después de relaciones sexuales. Obviamente, si la señora tiene una placenta previa y hay un compañero que tiene relaciones sexuales que está estimulando el cuello con la relación sexual, esto puede desprender un poquito, desgarrar un vaso y empezar a sangrar. Entre más temprano es el inicio del sangrado, mayor es el riesgo para el bebé. Es decir, si uno tiene una placenta previa y la señora sangró a las 24 semanas, casi siempre esos bebés tienen complicaciones y hay que terminar el embarazo relativamente pronto. Normalmente el útero tiene un tono normal, generalmente el feto está vivo y de la especuloscopia uno observa que el sangrado viene de la cavidad. El tacto vaginal está contraindicado. ¿Por qué? Igual, si yo le hago un tacto vaginal y cuando uno está aprendiendo que no sabe, le mete el dedo por allá a la paciente a donde sea, le puede hacer, es que mira que ustedes hacen esto, meten acá. Si ella tiene el cuellito cerrado, de todas maneras lo estimulan, y si a veces tiene el cuellito 1 centímetro dilatado, le puede uno meter el dedito acá y esa placenta, que es todo esto rojo, la puede desgarrar y puede hacer un sangrado por una placenta previa. Recuerden que esta placenta no debía estar aquí, ella debía estar por acá, por estos lados o arriba en el fondo uterino. ¿Listo? Aparte de eso, también está asociado con una ruptura de membranas. Entonces, si ustedes llega una paciente, Daniela paciente, 28, yo soy Daniela la paciente, tengo 28 semanas,
Llega, no ha hecho control prenatal como nos llegan casi todas las mamás ahora, ¿cierto? Llega sangrando, me dice, doctor, yo tengo como 7 meses más o menos de embarazo, estaba tranquila durmiendo, cuando me levanté, mojada en sangre. ¿Tiene dolor? No. ¿Estaba teniendo relaciones? No. Estaba acostada. ¿Se le quitó el sangrado? Sí, doctor, se me quitó. No se les ocurra hacerle tal, mándenle una ecografía. ¿Listo? ¿Por qué? Si hay que hacer especuloscopia, suavecito. Los ginecólogos, en general, cuando sospechamos una placenta previa y no tenemos el ecógrafo, podemos hacer un tacto. Nosotros hacemos un tacto unidigital, es decir, con un dedito, y no le tocamos el cuello, sino nos vamos lateral por los fondos de saco y nosotros palpamos la placenta y se puede tocar. Uno encuentra como una bolsa turgente y si uno le pone el especuloscopio uno ve todo eso morado, porque eso está lleno de vasos ahí. Y los que han atendido partos ya han visto la placenta. Esa cosa que es la placenta está aquí abajo, eso es grande, eso se ve. ¿Listo? Entonces, por eso el tacto está contraindicado. La especuloscopia no, pero suavecita, por favor. Ojo con las pacientes, porque ahora nos están llegando muchas pacientes. Yo creo que eso iba a mejorar, pero al contrario, hace unos años era mejor. Hoy por hoy me están llegando muchos más pacientes sin ecografía, con embarazo de una edad gestacional avanzada. Les tengan en cuenta esas pacientes que no quieren ahí. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Mira que ya llamamos qué es la placenta, factores de riesgo, la clínica, la neumotecnia de las 3I, hallazgos en el examen clínico que son generalmente útero normal, feto normal, la especuloscopia, contraindicado el tracto vaginal, pero el diagnóstico, yo lo puedo sospechar clínicamente, pero el diagnóstico de placenta previa es por ecografía. El diagnóstico es ecográfico, yo lo sospecho clínicamente, pero el diagnóstico es ecográfico. Un 98% se hace por la ecografía abdominal y hasta un 100% si yo le hago una ecografía transvaginal. Todos los que hemos hecho ecografía y los muchachos que han ido allá al hospital hemos hecho ecografía transvaginal, ustedes se dan cuenta que todos vemos el orificio cervical externo y ahí podemos ver también el interno y podemos ver dónde está localizada la placenta. Entonces el diagnóstico de placenta previa es ecográfico, por eso es tan peligroso actualmente en estos países, unos serios como el mío, donde llegan mamás todavía de 7, 8, 9 meses de embarazo sin una ecografía. Muy peligroso, porque no sabemos si la paciente tiene un sangrado por una causa diferente o tiene una placenta previa. Recuerden los que les comenté al comienzo, pacientes que llegan ahí, hay que hacer la especuloscopia, que no tenga un cáncer, o sea, una masa en el cuello, que no tenga una herida, que la paciente muchas veces le dicen a uno, tuve relaciones con mi compañero y después de las relaciones con el compañero a las 2 horas empieza a sangrar. Ahí a veces tienen una herida, una laceración en el fondo de saco, todo eso hay que mirarlo y se puede hacer por la especuloscopia. ¿Qué vamos a hacer con esa paciente? Aquí no se ve mucho, aquí está la placenta, los orificios cervical interno, el externo, pero todo esto es placenta que no se ve como muy claro en eso. Después de que el diagnóstico es muy fácil, si ustedes tienen una ecografía, nosotros los que hacemos ecografía vemos las placentas previas demasiado fácil, eso es demasiado fácil, por eso es que el diagnóstico yo no me atrevería a decir que es del 100% por ecografía. El lío es el manejo de estas pacientes y entonces uno tiene que tener en cuenta cuando ya ustedes hacen el diagnóstico de placenta previa, entonces muchachos, si la señora tiene una placenta previa semana 24 26, ustedes tienen que decirle a esa señora que tiene que tener cuidado, si sangra no se vaya a ir para un primer nivel, se vaya para un segundo nivel mínimo, ¿cierto? Y si ustedes tienen una placenta previa a la semana 36, 37, ese no es un parto de primer nivel. Desde el control prenatal ustedes deben saber ya dirigir a la paciente para dónde va y deben decirle a la paciente
deben decir a la paciente cómo están las condiciones y deben escribirlo en la historia clínica. Siempre deben dejar consignado que se le explicó a la paciente que su parto no podía ser en primer nivel. Listo. Entonces, ¿qué decisiones tenemos que tener en cuenta en la placenta previa? Siempre tener en cuenta al bebé, tener en cuenta a la mamá. Siempre va a primar la mamá, como ustedes ya saben. Pero tenemos que tomar una decisión. Si el feto es pretérmino y no hay una indicación para el parto, les pongo un ejemplo. Paciente de 30 semanas con placenta previa que sangró, les vino a ustedes ya con un chorrito de sangrado pues pequeñito, hemodinámicamente estable. Casi siempre estos pacientes de placenta previa, las primeras veces que sangran, no compromete su estado general, casi siempre. Entonces, si el bebé está 28 30 semanas y no hay indicación para ese parto, porque la señora tiene 170, porque no tiene actividad uterina, porque el cuello está cerrado y sangró, pero ya no tiene sangrado. Eso es una decisión que tenemos que tener en cuenta. Vamos a decir qué hacer. Segunda situación que debemos tener en cuenta: el feto se encuentra razonablemente maduro. Razonablemente maduro es después de las 34 semanas, tiene 34, 35 semanas. Pacientes que te llegan en trabajo de parto con una placenta previa y la hemorragia es tan severa que exige el parto a pesar de la inmadurez del feto, dependiendo de las condiciones de la paciente. Esta es fácil. Si la hemorragia es tan severa, la señora te llega con una hemorragia horrible, que es lo que les digo a ustedes, que échense la bendición cada vez que llegan a turno de obstetricia, ¿cierto? Si llega y la hemorragia es tan severa que compromete a la mamá, es decir, llega chocada, la decisión es fácil. ¿Cuál es? Terminar el embarazo por cesárea. Pero es una cesárea emergente. Es decir, el día que ustedes encuentren una paciente sangrando y que comprometa las condiciones de la mamá hemodinámicas, el sangrado es tan severo que esa señora tiene que estar en un quirófano en 20 minutos. Y con unidades de sangre y con todo, como los que ya han visto código rojo que hay que hacer. Pero este código rojo, el que ustedes ven, es postparto y este es un código rojo preparto, que no lo aprenden a manejar mucho. Entonces, si la señora le llega a ustedes, doctor, si usted sabía que ella tenía una placenta previa y le llega a las 28 semanas, sangrando con 90-60 de presión, 120 de pulso, pálida, sudorosa, con alteración del estado de conciencia, si usted no opera en esa paciente, le va a morir, ella y el bebé. ¿Vamos? Les decía que eso es la bendición. ¿Cómo? Pues que no sé qué decir. Usted tiene toda la razón, pero ¿qué hacen en un pueblo? Y a veces uno dice un pueblo, y vuelvo les insisto que uno dice la idea es de un pueblo para Bandocito, que existe por ahí en los límites entre Chocó y Antioquia, por allá arriba cerca de Mutatá, que a veces uno molesta con Parabandocito, existe ese pueblo. Imagínense ustedes, o por ahí los médicos que trabajan en el Chocó, en Juradó, Tadó, que la salida es por helicóptero o por el río Atrato, ¿cierto? Que dura 4 o 6 horas para uno movilizarse con una señora de estas. Muy teso. ¿Qué hay que hacer? Bendiciones. O hagan el ramadán, lo que quieran, hermano, pero muy complicado. Por eso les digo que lo que vamos a ver hoy, las patologías que vamos a ver hoy, son patologías que yo no sabría ustedes qué deben hacer. Porque, no sé, ¿cierto? Okay. Yo, Daniel Aldana, pienso y decir que quede grabado, Daniel Aldana, docente de la UCC,
pienso que los médicos generales en Colombia debían saber poner anestesia para cesáreas y curetajes y debían hacer cesárea. Yo. ¿Cierto? Pero es una cosa lo que pienso yo y otra cosa los que piensan los políticos, que cuando se enferman, pues obviamente no están en parabanositos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es que son estas emergencias. Si ustedes aprenden a hacer una cesárea, yo en el pueblo hice cesárea, todas las que quise, y puse todas las raquillas de epidurales, pero a mí me enseñaron a hacer eso. ¿Cierto? Estamos hablando de 25 años atrás, o 20 para atrás. En Remedios y Segovia yo era el rey de la cesárea por allá. Hice alrededor de 200 cesáreas en mi rural. Sí, no tuve ninguna complicación porque me enseñaron a hacer cesárea. Ahora ustedes entran simplemente a ver la anatomía y toda la cosa, y el profe que les deja suturar un poquito, pero ustedes no están técnicamente, no son personal idóneo cuando salgan de su médicos generales para hacer una cesárea. Entonces, si ustedes se meten a hacer una cesárea y se complican, tienen opción de enredarse la vida. Pues no sabría qué hacer si llegan estas condiciones, pero este diagnóstico lo que hay que hacer es fácil. O sea, hay que operar a la paciente. Me importa un carajo el bebé. Que el bebé tiene 26 semanas, me importa. Que tiene 30, me importa. Que tiene 40 semanas, me importa. Lo que tengo que hacer es salvar a la mamá y obviamente empezar al bebé, pero primero a la mamá. Entonces este caso es muy complicado, por eso les digo a ustedes, no se enreden en la vida. Si ustedes diagnostican una placenta previa, semana 24, remitan al ginecólogo, que nos enredemos nosotros, que nosotros le digamos a la paciente, usted se debe quedar aquí, en este alrededor de la ciudad. Si usted empezó a sangrar, véngase para el hospital. Pero uno no puede decir que está por allá tan lejos, no, eso a veces es aquí cerca. Girardota, Barbosa, Santa Rosa, porque Santa Rosa dice, no, vaya lo mal que hay ginecólogo. No hay ginecólogo 24 horas todos los días. ¿Listo? Eso es un riesgo que ustedes corren al atender partos. ¿Qué hay que hacer antes de, pues con esta paciente que le llega así? Háganle el ABC que ustedes saben, pónganle líquido, si hay sangre, pónganle sangre, no hay forma de tapar, no le metan gasas en la parte vaginal, porque no sirve para absolutamente nada. Hay veces médicos que le hacen a uno, aquí está la vagina, entonces le ponen, exacto, le ponen en la vagina un montón de compresas, pero ¿qué está haciendo? Mira dónde está la placenta. Eso no le está haciendo absolutamente nada. Entonces uno cree que porque no le ve sangrado vaginal, la paciente no tiene sangrado, no, le está tapando, está ocultando el sangrado. Eso no sirve, y lo que van ustedes a aprender de código rojo es código rojo postparto, no código rojo anteparto. Esto sería un código rojo anteparto. ¿Listo? Échense la bendición, muchachos, y ojalá que no le llegue esta paciente así. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con las pacientes? Fácil. Si el embarazo está a término o uno cree que la paciente tiene maduración pulmonar, es decir, más de 34 semanas, hay que hacerle una cesárea electiva en la medida de las posibilidades. Son esas pacientes que llegan y te dicen placenta previa, nunca han sangrado, uno la programa electivamente para una cesárea semana 37, con sangrecita, con ta. ¿Listo? Algunas les podemos permitir el parto vaginal, entonces aquí es donde vamos a mirar qué voy a hacer con estas pacientes. Voy a apagar un poquito esto. Me prenden la luz por allá, muchachos. Baja eso de allá. Me toca a Giovanna. Que se cuelgue de allá. Así ya se van a sentir orgullosos. Bueno, entonces hay dos casos como lo que vimos en parto pretérmino y en amenaza de parto prematuro. Igual, paciente chocada grave, hay que operarla. ¿Cómo van a hacer ustedes? No sé. Bendiciones, muchachos, para ustedes. Listo. Paciente que tiene entre 24 y 26 semanas, llega chocada, con shock. La paciente llega chocada, tampoco tiene opción, parto por cesárea. Mira que estoy hablando de 24, 26, en cualquier edad gestacional
Paciente con shock hay que operarla, no hay opción, no tiene ningún problema. Pero paciente que te llega, que son las que generalmente llegan, afortunadamente la que llega chocada es muy poca, la que está entre 24 semanas y 34 semanas y llega con sangrado, de esos sangraditos leves que se le quitaron, se volvieron, que son los intermitentes de la indolora, inmotivada, intermitente. Entonces esta paciente generalmente, la madre, tiene los signos vitales estables, es decir, presión normal, pulso normal, toda la cosa. Tono uterino normal, es decir, no está alterado, no tiene actividad uterina. Frecuencia cardíaca fetal, es decir, positiva, es decir, generalmente el bebé está vivo, generalmente. Y el tacto vaginal, generalmente el cuello está cerrado o entreabierto, abierto 1 centímetro. Esos pacientes, el manejo es, los voy a poner al frente, el manejo es, se deben hospitalizar en general en un segundo nivel, entonces hay que remitirla, pero digamos que vamos a hacerlo en el primer nivel que nos llegó, ponerle líquidos endovenosos con una vena de un buen calibre, una vena de buen calibre. Generalmente las venas de buen calibre son 14, catéteres 14 y 16, ¿cierto? Por lo menos 16 o 18. Como creemos que un 20% de estas pacientes tienen actividad uterina, hay que útero inhibirlas. Que no le palpo actividad, que le hice el monitoreo y está plano, no tiene ninguna actividad, no importa, útero inhíbala. Ustedes ya saben cómo hay que hacerla. Hoy por hoy, esperemos 5 años a ver si esto sigue así. Nifedipina, ya saben ustedes la tos. ¿Listo? ¿Qué más hay que hacerla? Hay que hacerle maduración pulmonar, que ya lo saben ustedes hacer. Sáquenle los exámenes básicos a esta paciente, o sea, el hemograma y hemoclasificación, y si tienen pruebas cruzadas, háganle por tenerlas ahí a la mano, y obviamente reserven sangre, 3 unidades. Y si están en un primer nivel, remitan. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la mayoría de las placentas previas que nos llegan. En mi vida me ha tocado 2 pacientes que llegaron tan chocadas que me tocó ponerle sangre y de una pasarlas como cuando uno abre una llave, muchachos. ¿Listo? Pero esto lo tienen que hacer ustedes, es decir, si la gente le llega sangrando, estable, háganlo, que lo inhiben, ponle líquidos, pónganle la maduración pulmonar, sáquenle los exámenes y remítanla. Si tienen allá sangre, que muchas veces no hay posibilidad de sangre en un primer nivel, pues obviamente no. Yo les decía que a mí me tocó medicina salvaje y me tocaba decirle a la señora, remedios, señora, ¿qué tipo de sangre usted? A positivo. ¿Quién es A positivo? Y por allá el conductor de la ambulancia, yo, venga hermano, de la sangre de él a ella, así. Medicina salvaje, eso no se debe hacer, pero señoras que salen adelante, ¿qué más vamos a hacer, cierto? Es más, yo considero que algunas veces ustedes en sitios remotos, si les toca algún día, les va a tocar así. Y estamos en siglo XXI, año 2018, probablemente les va a tocar así, porque hoy por hoy muchos sitios de nuestro país todavía están actuando como si fueran desde hace 100 años para atrás medicina salvaje. ¿Listo? Y uno no cree esto, uno porque está aquí en la ciudad, pero salgan de aquí, vayan aquí a donde les digo yo cerquita, pues que no sea tan, ¿cómo se llama este pueblito de aquí? Frontino. Ay, qué. Así es. 2 horitas de la 2 horitas, en 2 horas se le muere la paciente. Es que es por eso, porque uno cree que es el pueblo más alejado del mundo. No, un pueblito que le queda 1 hora y media, 2 horas, donde no tenga el recurso, les va a morir la paciente. Desafortunadamente, y uno no va a encontrar ni sangre, ni va a encontrar todas estas cosas. Entonces ustedes tienen que hacerlo.
que le tienen que clavar 5 litros de solución salina, los tienen que clavar mientras llegue hasta donde la puedan operar. Dios quiera que les toque un cerquita donde haya Santa Fe de Antioquia, que haya ginecólogo, porque muchas veces en esos sitios hay o no hay, dependiendo que les paguen. Hoy por hoy en Santa Fe les deben plata, en Yarumá les deben 3 meses a los especialistas, en Ciudad Bolívar les deben 2 meses. En Puerto Berrío hasta hace un tiempo había en el Hospital La Cruz de Puerto Berrío, ya hoy no hay, sino hay un ginecólogo particular. Dense en cuenta que es que no es fácil, el sistema de salud está muy difícil. Entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes acá. Pero miren, les pongo otro arandela. Si la paciente tiene hasta las 36 más 6 y ustedes están en un primer nivel, ¿qué tienen que hacer? De 24 a 36 más 6. Igual, miren que nosotros les decíamos, yo les decía a ustedes, la autoinhibición y la maduración están justificadas después de las 34, pero por lo menos si la paciente está con sangrado y tiene 36 semanas, uteroinhíbanla, porque si es por actividad uterina, por lo menos le van a quitar la actividad uterina. Que no tiene actividad uterina y es que no está indicado la autoinhibición, sí, no está indicado, yo sé que sí. Pero si yo estoy en un primer nivel y la señora me llega con un sangrado, tiene 36 semanas, yo le clavo la autoinhibición. ¿Listo? Si yo estoy en un segundo nivel o tercer nivel y me llega de 34 más 1 sangrando, yo lo pego. ¿Listo? Pero es que ustedes no la pueden operar y pasa un tiempo hasta que llega a un hospital donde la pueden operar. Entonces, por eso yo les recomiendo a ustedes que por lo menos en pacientes con APP, ruptura de membranas y con placenta previa en estas características, después de las 34 semanas y antes de las 37, uteroinhíbanla. De pronto no pongan maduración, pero uteroinhíbanla, porque les ayuda a dar un poco de tiempo. ¿Listo? ¿Que no está indicado? Obviamente no está indicado. En ningún libro de un país responsable con su población le van a decir que a las 36 semanas requiere uteroinhibición. No la requiere. ¿Ok? Preguntas, muchachos, dudas, inquietudes. Lo importante para ustedes es diagnosticarla y ubicar la paciente en un sitio donde la puedan atender. No se queden con pacientes con placenta previa, pero tampoco sean como algunos médicos. Placenta previa semana 13, la remito al ginecólogo. No sean serios también, muchachos. Pues, la semana 13, ¿yo qué voy a hacer con una placenta previa? ¿Tiene placenta previa, señora? ¿Sí cuántas semanas tiene? 13. Esperemos a ver qué le va a pasar para 26. No va a hacer nada. Ah, que empezó a sangrar, amenaza de aborto. Que se la va a venir el muchachito, señora, no hay nada más que hacer. ¿Qué voy a hacer yo a las 13 semanas? Igual ustedes, igual yo. Cuando me remiten una paciente a las 13, 14 semanas con una placenta previa, eso denota ignorancia médica, obviamente. ¿Listo? Bueno. No, ¿quién me la hago? Sí, eso íbamos a ver. La niña está le duele el banquito. Sí, hay una indicación y es las pacientes que tienen embarazo de trabajo de parto ya avanzado, es decir, paciente que te llega en 5 dilatación con una placenta previa y la placenta está estable. Entonces, usted tiene que lo que pasa es que son casos muy específicos que son ustedes, el criterio médico, el que tiene que definir ahí. Les pongo el ejemplo, paciente que tiene 35 semanas, placenta previa marginal, porque las total generalmente vienen con un sangrero horrible. ¿Por qué? Porque es que está todo la placenta ahí. Y si empieza a dilatar el orificio cervical interno, eso empieza a desgarrar todos los vasos que hay ahí y no son 3 gotas de sangrado, es un chorrero y la paciente hay que operar. ¿Listo? Pero si es una placenta previa marginal o baja y uno le encuentra 5 o 6 de dilatación y la paciente está estable, presión normal, pulso normal, bebé normal, vos tenés un hospital de segundo nivel donde si se te complica tenés el quirófano ahí, tienes pediatra ahí, ¿cierto? Esa paciente yo le puedo dar vía vaginal.
hasta ahí, pero estable, que no esté sangrando mucho y que tenga un trabajo de parto avanzado. Si es una primi que está en 2 de dilatación, con un sangrado ahí, ¿cuánto me demora una primi para tener un parto normal? 18 horas, que le vaya bien 12 horas. Yo no voy a tener mi pobre corazoncito ahí esperando a ver a qué momento me va a sangrar mis coronarias, no, yo la veo, placenta previa, imprimen, la pego. Listo. Pero entonces, si es una multi, está en 8 de dilatación, yo calculo esta señora va a salir en 1 horita, el sangrado no es nada, tengo sangrecita aquí, tengo el quirófano por encima, sí. Pero ustedes, la única que van a atender en placenta previa es la que está en expulsivo, esto no. ¿Listo? No se enreden, eso no es normal. ¿Ok? ¿Qué más preguntas, muchachos? ¿Cómo? La idea es que si tiene una placenta previa después de las 24 semanas la deben remitir al ginecólogo. No urgente, si no está sangrando, no urgente, ¿cierto? Pero para que él la revise y le diga a la paciente, le refuerce a la paciente. Vean, a nosotros nos ha tocado pacientes que vienen del Chocó, llegan al hospital Marco Fidel cuando había obstetricia ahí, nos tocaba decirle a la paciente, tiene 28 semanas, tiene una placenta previa total, usted puede sangrar en cualquier momento, usted no se puede ir. Ah, que no tengo dónde ir, me quedé acostada ahí en la cama. Y la dejamos 20 días, un mes, hasta que se aburría ella y conseguí una placenta por ahí. En serio. Que estar uno, pero es que cómo mando yo una paciente con placenta previa para el Chocó, para un pueblo donde el transporte es a Trato, 6 horas por el río para llegar a Quibdó, es prácticamente condenada a esa paciente. Entonces por eso es que ahí está la posibilidad de un parto normal si la placenta es previa, pero ya sin condiciones que las tiene que ver mucho el médico que está con la paciente ahí. Recuerden siempre hacer lo que ustedes tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es el ABC con las pacientes chocadas. Siempre hay que hacerlo. Pongan neolíquidos, maduren al bebé, pongan la televisión, monten en la ambulancia, ténganse con ella en la ambulancia, con equipo de reanimación. Eso es lo que tienen que hacer y siempre ubiquen a dónde la van a llegar. Si es un embarazo menor de 35 semanas o la gente está muy comprometida, no la monten a un segundo nivel, es perder tiempo. Derecho para un tercer nivel. Preguntas de placenta previa, fácil, ¿cierto? Y les digo que esta es la patología más fácil de las que vamos a ver para ustedes. Segunda patología, mucho más grave. Abrupcio de placenta. Recuerden que así lo encuentran en los libros. Desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta. Entonces la placenta no está aquí ya como la placenta previa. Mira dónde estaba, ya estaba normal en su posición, o fúndica o lateral, anterior o posterior. ¿Qué es el abrupcio? Es la separación total o parcial de la placenta que está insertada normalmente después de las 22 semanas, es decir, antes de un aborto y antes del nacimiento del feto. Su frecuencia cuando es grave es 1 en 1000 y cuando es leve, porque se puede dar un porcentaje, es 1 en 100, es decir, no es tan frecuente. Pero incrementa la mortalidad fetal hasta un 80%. Y aquí dice que la mortalidad materna hasta un 5%, pero nosotros hemos visto que la mortalidad materna es muy alta, es un 30%, si ustedes no la diagnostican. Puede ser total o puede ser parcial, ¿cierto? Y tiene dos grandes manifestaciones, una hemorragia externa o una hemorragia oculta, dependiendo qué tanto pase ahí. Miren los dibujos.
Aquí está la placenta. Esta es la placentica que está bien ubicada. Resulta que se desprendió de su posición normal donde debe estar. Se desprendió de su posición normal donde debe estar, pero no disecó esa sangre, se formó un hematoma aquí detrás, entre la placenta y la pared del útero, pero no fue capaz ese hematoma de desprender las membranas que son estas blanquitas y salir sangre por acá. Por eso esa paciente se presenta sin sangrado, o a veces una gotica o dos goticas de sangrado. Sangrado oculto, es decir, toda la sangre está aquí, entre la placenta y la pared del útero, no sale por aquí. Peligrosísima. Y la de sangrado visible, que se desprende la placenta, diseca las membranas coreamnióticas y sale por acá el sangrado. Dos presentaciones de la erupción de placenta. Esta paciente, vamos ahí, desde el punto de vista epidemiológico, 1% de los partos, el 30% constituye el 30% de la segunda mitad del sangrado de la segunda mitad del embarazo. No son tan frecuentes, tiene alta mortalidad del bebé y también de la mamá. Y mira esto, que lo vamos a repetir varias veces. El 50% de los casos de abrupción de placenta ocurren en pacientes con un trastorno hipertensivo. 50% de los casos de abrupción ocurren en las pacientes que tienen un trastorno hipertensivo. Es decir, la mamá con un trastorno hipertensivo, aparte de lo enredada que está por su trastorno hipertensivo, puede enredarse más por una abrupción de placenta. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con esto aquí? Aparentemente lo que sucede es que se rompen unos vasos, esta es la unión corio-decidual, la placenta es estos, los vasos de la placenta, se rompen, se desgarran esos vasitos, lo que no sabemos es por qué se desgarran, ¿cierto? Y se forma un hematoma en esta parte de acá, ¿sí? En la parte posterior de la placenta. Eso comprime la placenta, comprime los vasos, produce necrosis isquémica y esa necrosis isquémica empieza a separar la placenta de su unión a la pared uterina. Ustedes se imaginarán si se desprende la placenta, qué pasa con el bebé inicialmente. ¿Cierto? Si ese proceso continúa, se puede disecar toda la placenta y puede pasar a través de las membranas al líquido amniótico. El líquido amniótico se pinta de un líquido que es muy común. Yo creo que en medicina no hay nada patognomónico que llaman ahora, pero yo casi todas las pacientes que he visto de abuso de placenta, el líquido amniótico que cubre al bebé, porque esto pasa de la placenta, se pasa para el líquido amniótico, esa sangre que está aquí retenida, el líquido amniótico coge un color rojo vinoso, como el vino tinto. Cuando ustedes le rompen membranas a los pacientes y ven un sangrado, un líquido que es como rojo oscuro, rojo vino tinto, es muy sugestivo de una placenta, de una abrupción de placenta. Obviamente esto no es 100% de las pacientes, pero es muy común, yo casi en todas las pacientes las he visto. ¿Ok? A veces me devuelvo un momentico, esta hematoma que está aquí, la sangre pasa al líquido amniótico y se vuelve ese color vino tinto, o esta sangre que está aquí pasa a la pared del útero e infiltra las células del miometrio, y eso forma una cosa que nosotros llamamos el útero de Couveler. Esto es francés, yo sé francés también mucho. Útero de Couveler o Cuvalier, como les dicen otros, y el útero se torna de esta forma.
Hagan de cuenta ustedes que es como una esponja el útero, que toda esa sangre que estaba en la placenta se pasa al miometrio, y es un útero que generalmente no se contrae y hace una hemorragia severa, y a veces nos toca hacerle histerectomía a las pacientes. Aparte de eso, toda esta sangre puede liberar todos los factores tromboplásticos a la circulación sistémica, y las pacientes con abrupto de placenta muchas veces debutan con una coagulación intravascular diseminada. Es decir, es una patología grave, muy grave. Mira el útero, es un útero así, grande, fofo, todo blandito. Uno a veces le mete el dedo a estos úteros así, eso queda el huequito ahí, le pone una oxitocina, el útero no se contrae, metargina, no se contrae, empieza uno a hacerle masaje, no se contrae. A veces nos ha tocado coger medidas desesperadas, coger oxitocina y clavársela en el miometrio directamente así para ver si el útero se contrae, y si no nos toca sacarlo, porque si no eso sigue sangre, sangre y sangre, porque es toda esa cantidad de sangre metida en las fibras del miometrio que no lo dejan contraer. Factores de riesgo, ya dijimos: hipertensión arterial, trastorno hipertensivo asociado al embarazo, traumas externos, cordón umbilical corto y circulares del cordón, lesiones del endometrio, edad materna y multiparidad. Se asocia mucho con la raza, ruptura prematura de membranas, el tabaquismo, una abrupción previa y deficiencia de todas estas cosas. Pero hay algunas que están subrayadas. Si la placenta previa tenía factores de riesgo, la cesárea, el curetaje, miometomías y la edad. En la placenta, en el abrupto de placenta, lo principal es el trastorno hipertensivo, sea hipertensión arterial o un trastorno hipertensivo de nodo. Traumas externos, la edad materna y la multiparidad, y una abrupción de placenta previa. Esas son las cosas más frecuentes que pueden heredarnos una abrupción de placenta. Entonces ustedes pregúntenle a las mamás: señora, ¿cómo le fue en su parto anterior? No, doctor, yo casi me muero porque tuve una abrupción de placenta. Lo primero que uno le tiene que preguntar: ¿y se volvió a embarazar? ¿Cierto? Pero a las mamás se les olvida eso. Yo discutía con algunos compañeros de los grupos que no es, que a veces uno como que se siente frustrado por la forma como las pacientes le consultan a uno, y no entiende uno cómo asumen la gestación como algo, como si fuera a tomarse una sopa o tomarse un yogur así tranquilamente, no sabiendo el riesgo que asumen las pacientes con esto. Si yo de mujer tuve una abrupción de placenta en el embarazo anterior, probablemente no tengo otro embarazo. Que casi me muero. La abrupción de placenta, en la que se salva es porque el médico hizo el diagnóstico rápido e hizo el tratamiento que era rápido. ¿Listo? Okay. Se desconoce la causa primaria, pero ya se relaciona con todo esto, lo volvemos a repetir: edad materna, mayores de 35, multiparidad, mayores de 3 hijos, la raza negra, trastorno hipertensivo, ruptura prematura de membranas pretérmino, embarazo múltiple o gemelar, polidramios, tabaquismo, consumo de cocaína, traumas externos, los golpes que las pacientes se dan, sobre todo sobre el abdomen, generan, puede ser un desprendimiento de la placenta. Okay. Y los libros la clasifican en grado leve, moderado y severo. Siempre les doy el leve y el severo, y el moderado es el de la mitad, obviamente. Grado leve, el sangrado es el grado 1, que es leve. Sangrado es leve o escaso, el miometrio tiene un tono normal, ahorita hablamos del tono de esto. El choque en esa paciente no existe, no tiene taquicardia, el bebé generalmente está vivo, y esto no existe ya para que no lo tenga
tengan en cuenta. Siempre me olvida quitarlo de la parte de la diapositiva. En el severo, el sangrado es profuso, el miometro, y esto es característica de la abrupción, el miometro se pone duro como una piedra y no tiene periodo de relajación. El shock está presente, la taquicardia está presente y generalmente o el bebé está en un sufrimiento fetal o el bebé está muerto. Cuando les llegan a ustedes a consulta. Entonces son pacientes que te llegan, doctor, te estoy embarazada, estoy sangrando, tengo un dolor en el abdomen, usted la encuentra 90-60, sangrando, pulso alterado, el tono uterino duro, como si fuera una contracción permanente, y van a escuchar al bebé y no lo encuentran. Esa es una abrupción grado 3 severo. ¿Cierto? Cuando ustedes hagan un diagnóstico de un abrupcio severo, generalmente esa paciente ya cursa con una coagulación vasovagal. Generalmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces es una paciente, a veces tienen que tener en cuenta esto, que la hemorragia externa no guarda relación con el estado general de la paciente. Hay pacientes que se les presentan a ustedes, doctor, tengo un dolor, no estoy sangrando una gotica, muy poquito, la encuentran ustedes chocada, 90-40, 140 de pulso, pulso filiforme, sudorosa, pálida, y ustedes ven que tiene 3 gotas de sangrado. ¿Por qué pasa eso? Recuerden la hemorragia oculta. ¿Cierto? El dolor uterino es severo e intolerable, el útero es duro, doloroso, leñoso, dicen los autores. Hay una actividad uterina sin relación con la edad gestacional, generalmente el feto se encuentra muerto en el abrupcio, y los trastornos de la coagulación o están en progreso o ya están establecidos. El 20% de los desprendimientos son ocultos, no guardan relación con los sangrados. El 80% hay un sangrado externo, ya lo vimos por qué. Y en la ecografía, que muchos podrían decir, no, la ecografía, hagamos una ecografía para hacer el diagnóstico. La ecografía no nos sirve para hacer el diagnóstico de la abrupción. Al contrario, la placenta previa. Y el diagnóstico de la abrupción de placenta es clínico. Clínico. Lo que ustedes vean y encuentren con la paciente. La ecografía poco nos ayuda, muy poco nos ayuda. Mira la diferencia entre la placenta previa y el abrupcio. La placenta previa es un sangrado indoloro, inmotivado, intermitente. El abrupcio es doloroso, severo, generalmente el bebé está comprometido, está muerto, el útero es duro, leñoso, y el diagnóstico es clínico. En la placenta previa el diagnóstico es ecográfico. Estas son las dos más grandes y más importantes. Las otras patologías son muy chiquiticas. Manejo. Después de que usted haga el diagnóstico de la abrupción de placenta, el manejo es terminar el embarazo ya. Entonces depende de las condiciones del cuello del útero. Si usted le encuentra a una señora que está en 8 de dilatación y tiene una abrupción de placenta y el bebé está vivo, o si el bebé está muerto, menos, pues si el bebé está muerto, traten de sacarlo por la vía vaginal, intenten un parto vaginal. Pero el abrupcio es una patología grave que me compromete el bebé y la mamá. Entonces cuando yo diga abrupcio, hay que terminar el embarazo. Un día de estos hagan ustedes el ejercicio donde atiendan partos en Caldas y en el Manuel Uribe Ángel. Vean una mamá y griten abrupcio de placenta y verá qué pasa. Sale el anestesiólogo a llevarse a la paciente, ¿cierto? La auxiliar, el ginecólogo le da un infarto, puede ser.
Todos, eso sale uno dice abrupcio y todo el mundo le abre espacio a la materna. Todo. Porque sabe la complicación tan grande que es una abrupción. Volvemos a lo que me preguntaba el compañero ahora. Si es un abrupcio y yo estoy en un parto en primer nivel, ¿qué hay que hacer? Perdió. Traten ustedes de no enredarse con las pacientes que tienen factores de riesgo. Pacientes de 35 años para adelante, gran multi, antecedentes de trastorno hipertensivo, antecedentes de la... Pero uno a veces ve y uno ve los controles del embarazo que escriben alto riesgo obstétrico por abrupto previo y el médico general sigue con sus controles normales hasta que llega el parto. Mi Dios es muy grande y a usted no los deja, no lo abandona uno, pero esa paciente no era para que usted la tuvieran hasta el final del embarazo y el parto menos en un primer nivel. Antecedentes de abrupcio, riesgo alto de abrupcio. Igual, paciente que tiene 7 hijos. No, eso sale como pepa y guama. En estos días, no, en Belén, remitimos una paciente que la encontramos de la siguiente manera: 42 de altura uterina, 42 de altura uterina, secundigestante, como en 4 de dilatación, le calculamos por ecografía 4.000 gramos, ¿cierto? La remitimos. Como a la hora, por ahí en un ratico, escuché a la médica general hablando con el auxiliar de partos, ¿cierto? La escuché y la médica general le decía al auxiliar, ¿por qué la van a remitir? El auxiliar le contestó, no, es que está muy grande y tiene 4.000 gramos de peso, pues de peso calculado. Y la médica le decía al auxiliar estas palabras sabias e ignorantes. Yo tuve un parto de 3.900, en cama. Yo la escuché, la miraba, yo decía, la ignorancia es atrevida, por Dios. Eso le pasó a ella, ¿cierto? Y nosotros la remitimos no para que le hicieran una cesárea, sino para tener la posibilidad de que si le rompe membrana, porque la señora tiene una buena pelvis, uno puede tener un bebé de 4.000 gramos, no lo puede tener en primer nivel, ¿cierto? Ni quedarse uno con la idea de que si ustedes tuvieran un parto de 4.000 gramos, todo el mundo lo va a tener y no va a tener complicaciones. No es justo que un médico ya graduado haga esos comentarios con una auxiliar. Y eso es igual. Abrupcio de placenta en su parto anterior, señora de 7 hijos, no, eso sale, con un pujoncito eso sale. Es el concepto más erróneo que hay, muchachos, y por los cuales ustedes se enredan más en la vida. Pero eso nos ocurrió el domingo. ¿Listo? Para que sepan que la ignorancia es una cosa impresionante, impresionante. Entonces, ¿qué hacemos con una paciente con una abrupción de placenta? O se hospitaliza, obviamente de tercer nivel, examen cuidadoso del abdomen, vigilar el sangrado vaginal, controlar hemorragia y la hipovolemia, monitorizar el bebé si está vivo, todo el perfil de coagulación, tratar el shock, disponer de UCI. Pues no se queden ustedes con una paciente. Si a mí me da miedo tratar una abrupción, ¿usted por qué queda con una paciente de esas en un pueblo? No entiendo, ¿cierto? Y si hay trastornos de la coagulación, ustedes van a ver en código rojo posparto que cuando la paciente ya lleva 1 hora sangrando, uno asume que tiene una coagulación intravascular diseminada. Estas pacientes que llegan con feto muerto, generalmente uno de una les empieza crío y plasma, de una. Siempre cateterizar las 2 venas, ¿cierto? Siempre sospechen que la hipovolemia es subestimada, generalmente, ¿cierto? Y plasma fresco y todas estas cosas, glóbulos rojos, es decir, son pacientes que no pueden ser manejadas ni en un primer ni en un segundo nivel. Si el feto está vivo y no es viable, pues, y ustedes están con una dilatación, traten de sacarle el bebé vaginal, depende de la mamá. Pero es que eso ya son situaciones muy complicadas que yo no les puedo hacer a ustedes cada uno que hay que hacer. Pero
Si el bebé está muerto, la señora está en 3 de dilatación, está estable, estoy en un tercer nivel, yo le puedo poner oxitocina y tratar de sacar el bebé muerto, ya que me importa pues, ¿cierto? Pero si la señora está comprometida, está chocada, está empezando una coagulación, así el bebé esté muerto, me toca sacarle el bebé ya, sacarle la placenta y todos esos coágulos que es lo que me está generando la coagulación intravascular diseminada, ¿cierto? ¿Qué complicaciones? Obviamente hipovolemia, shock, la coagulación intravascular, el útero de Puveler, y estas pacientes generalmente nos toca hacer esterectomía. Me ha tocado hacer histerectomías a chicas de 18 años, histerectomía, cesárea e histerectomía. Y todo lo que, lo que se da de la hipovolemia, a veces hay falla renal, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, Dios quiera que no les toque nunca una noche de placenta, ni sangrado en la placenta previa, sangrado profuso, porque no sabe uno qué hacer sino el famoso ABC. Por eso les digo que son 8 patologías emergentes en obstetricia. 6 que vamos a ver hoy: prolapso de cordón y sufrimiento fetal agudo. Son 8. ¿Listo? 9 y 25 mililitros, nos vemos en 15 minutos. Empiezo faltando 20 para las 10, pelados. 5.